estuvimos viendo lo de los sindicatos, ¿no? El inicio. Estaba pensando hacer para el miércoles una actividad utilizando el chat GPT, pero está todo en inglés. Todo en inglés. Sí. Ah, bueno, entonces a ver, porque sí, para meter instrucciones. Ajá. Ah, mira, esa no la vi. Ay, si me puedes mandar el link o la referencia, porque toda la encontré, pero híjole, sí es. Ya, pero hay. Ay, ¿me lo puedes mandar a la plataforma, al correo, por favor? Porque sí vi, también busqué otras, pero todo está en inglés. Entonces. Ah, ya bueno, dice. Ah, bueno. Gracias, voy a. Ah, sí. Oh, ok, gracias, Itzel. Este, bueno, chicas. ¿Te lo mando por mensaje de? Sí, por favor. Por favor, gracias. Hola. Bueno, vamos a ver. Si leyeron el texto, eso es lo que quiero que tengan que hacer, ¿no? Vamos a ver qué es. Bueno, el texto me parece interesante porque lo que hace es un recorrido muy rápido sobre cómo se crearon los sindicatos. ¿Cuándo surgen los sindicatos? O sea, vamos a tratar de contestar las preguntas más básicas que es importante conocer. ¿Cuándo surgen los sindicatos? ¿En qué años? Y empiezan a ubicarse espacial y temporalmente. ¿En el virreinato hay sindicatos? No, no hay sindicatos, ¿no? Durante la independencia, el movimiento de independencia, siglo XIX, ¿hay sindicatos? No. Tampoco. ¿Qué periodo sigue de nuestra historia? Después de la independencia. Antes de la revolución te estás comiendo un periodo importante, que hubo grandes cambios. ¿Quién es? Antes de la revolución. La República Restaurada, el juarismo. ¿Sí? ¿En este periodo hay sindicatos? No, tampoco, ¿no? Entonces vean que es una organización reciente. Después en el Porfiriato hay sindicatos. Ya, ya empieza a haber organizaciones sindicales, sobre todo porque acuérdense que durante el Porfiriato hay muchas quejas ya de problemas que tienen los trabajadores que están exigiendo mejores condiciones laborales, ¿no? Y empiezan a organizarse estos sindicatos. Entonces ahí vean, tenemos el antecedente. Ajá, sí, fíjate, ajá, por eso, vean, para eso nos sirve ¿cómo se llama? El que ustedes cuando vean una información puedan pensarlo, ¿no? Temporal e históricamente. ¿Sí? Ajá. Hola, buenos días. Este, bueno, entonces ya tenemos estos primeros movimientos, ¿no? ¿Qué es lo que quieren bueno, qué es un sindicato? ¿Cómo lo podemos definir o entender? Acá tenemos, si nos quieres leer, por favor. Es una organización que lucha por proteger y promover los intereses y derechos de los trabajadores que representan. Desempeñan una fuerza
queda claro lo que es? Y a ver, algún elemento que les haya llamado la atención, fíjense con negritas, ¿no? Bueno, para proteger y promover los intereses y derechos de los trabajadores, ¿no? Eso es, bueno, fundamental, pero dice, es una fuerza importante en la movilización de las fuerzas sociales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y qué relación tiene? Porque aquí dice, dentro del país como en el contexto internacional. ¿Qué tendrán que ver los derechos de los trabajadores en México y su relación con lo que pasa en el mundo? ¿Por qué entonces es importante los sindicatos como ese enlace? Porque a lo mejor por lo que están tratando de lograr no solamente lo vemos en México, sino que a lo mejor también está extendido a otros países. Es un problema que compartimos. Claro, el trabajo, ¿no? Todos trabajamos y hay una organización internacional que está luchando por conseguir estas mejores oportunidades y, bueno, condiciones laborales. ¿Cuál es esa organización internacional? La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ¿no? Entonces, los sindicatos por eso tienen que estar también en saber, ¿no? Cuáles son lo que se está, lo que ha logrado la OIT y lo que va a exigir para los trabajadores en los demás países, ¿no? Entonces, por eso es importante esa conexión con los sindicatos. Pero fíjense, aquí dice que los sindicatos logran beneficios de los trabajadores que de manera individual no hubieran obtenido. ¿Por qué? ¿Por qué es importante un sindicato más que la lucha de una persona? Porque el sindicato está incluido en varias. Bueno, tiene más fuerza un sindicato que una sola persona. Sí, claro. Porque al final lucha, o sea, lo que una persona va a luchar solo, el sindicato lo lucha juntos, porque es más fuerte. Claro, es más fuerte, entonces por eso es tan importante, ¿no? Los sindicatos. Mañana van a venir a dar una conferencia, ya les dijeron seguramente. Sí. Creo que es bien importante que ustedes vean, porque vean cuáles son los derechos que tienen, ¿no? Que pues ya algunas trabajan, otras se van a insertar en el ámbito laboral, pero creo que es importante que ustedes pues empiecen a hacer preguntas y ver las condiciones. Sí, Vianney, porque se integran más claro para defender, no es lo mismo que llegue una persona a exigir aumento salarial, imagínense que llegue el sindicato, ¿no? Tiene porque saben que está también regulado por leyes. Bueno, creo que aquí sería importante, no está Juliana, perdón, para preguntar eso, si en las escuelas les pueden disminuir el salario por no cumplir con lo que hacen. Bueno, ya habíamos visto esto. Bueno, vimos que es una revisión de lo que se ha logrado con la ley del trabajo, bueno, los diferentes años, la fuerza que han tenido algunos sindicatos y su relación con el Estado. Pero lo que quiero pasar ahora es las características de los sindicatos. Vean, porque esto va a tener relación con lo que ustedes van a hacer, ¿no? Esto es importante. Deben ser autónomos. ¿Qué quiere decir? Independientes, pero ¿de quién? Del Estado, ¿sí? De los gobiernos, o sea, no debe haber, y esto, bueno, es algo difícil porque en nuestra historia hemos visto todo lo contrario, ¿no? Como los sindicatos dependían del Estado y eran parte del Estado, ¿no? Entonces deben ser autónomos, reivindicar la libertad sindical, tiene que ver con esto, el voto secreto para elección, ¿esto qué quiere decir? Sí. Y eso parecería obvio, ¿no? Pero el problema es que no había sido de esa manera. Ahora con el tratado, el TEMEC,
es que se exigió que se garantice el secreto de voto de los trabajadores, ¿no? El que voten por negociaciones colectivas, es decir, que escuchen a los trabajadores y que entonces todos voten, ¿no? O sea, no nada más es el sindicato es el que va a decidir, sino tiene que escuchar a sus agremiados. También participar en el diseño de pactos colectivos, igual, ¿no? La participación de todos los trabajadores. Pero vean, un punto importante que creo que siempre se olvida es que hay una responsabilidad frente a la sociedad con políticas públicas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué tienen que hacer los sindicatos? Pues tiene que cuidar como el interés común. Pues como también sería como resolver los problemas de la sociedad o sus intereses. Claro, y eso hacen los sindicatos. O sea, tan solo piensen cómo funciona, ¿no? Si ustedes quieren entrar a un trabajo, es fácil. O sea, por ejemplo, empresas grandes. No. Y el más mínimo trabajo es así. ¿Verdad? O sea, es... Es que es una tontería que hoy en día ya tienes que tener 5 años de experiencia después de que egreses. O sea, algunos te piden 5 años y hablar mínimo 3 idiomas. Y otros te piden mínimo 10 de años de experiencia. Por ejemplo, mi hermano egresó de ingeniería electrónica y ahorita apenas se le dieron el título. Entonces, por ese papel no pudo entrar a una empresa. Y en la otra empresa que le llamamos la ¿Aquí en Puebla? sí, Ajá. y que está, pues, digamos, es enfocada en lo que él estudió, le piden mínimo 15 años de experiencia. O sea, ¿cómo le piden tantos años de experiencia a alguien que apenas egresó? Y en otros le piden 5 años y mínimo 3 idiomas. Pero Tiene ¿qué? 2, le falta un idioma, pero aún así es algo como muy lógico porque la mayoría de las escuelas o las universidades se enseñan inglés. Entonces, ¿cómo piensan que vas a aprender los mínimo otros 2 idiomas más, a menos que tengas la posibilidad de pagar tus cursos? Ahí está la diferencia, ¿no? ¿Y cuánto cuesta un...? O sea, los cursos de inglés son los... Bueno, no, ya hoy incrementaron el precio, ¿no? Porque antes eran más baratos. Pero, por ejemplo, los de alemán o japonés son más caros, ¿no? Que los otros idiomas. Pero sí, tienes razón, pero sabes que del otro lado también te pueden decir la gente de 40 años que tienen experiencia, pero ya no los aceptan por la edad. Justamente tiene nada más contratar de 37 para 20. Algo muy lógico porque no quiere que tenga tanta experiencia. Claro. Si apenas egresó y cuando tenga esa experiencia a lo mejor ya no va a tener la edad adecuada Sí. para que le contraten. Entonces, vean, eso es algo que los sindicatos deben ver. O sea, ¿cuál es? Porque tienen una responsabilidad frente a la sociedad, pero como ustedes lo ven, no lo tienen, ¿no? No hay. Incluso acercarse a un sindicato es bien difícil, ¿no? Y bueno, y a veces hay que pagar. Entonces, realmente, aquí la pregunta sería, ¿y a quién se le debería exigir que los sindicatos cumplan realmente con la responsabilidad? O sea, se ha volteado todo, ¿no? Si nosotros pensamos que los impuestos que pagamos es para pagar a funcionarios y que hagan bien su trabajo, se ha vuelto al revés porque pareciera que los funcionarios nos están haciendo el favor, ¿no? De gobernar. ¿No les parece que se cambió el papel? Que ya no haya una exigencia ciudadana a los gobiernos, ¿no? Una vez, en una entrevista alguien que se fue a hacer su doctorado a Hamburgo, dice que le llamaba mucho la atención porque en el transporte público se encontraban a veces a diputados o a senadores y le reclamaba a la gente, oiga, no nos está alcanzando el dinero, ¿no? Que a él le sorprendía eso, o sea, que la gente sí se acercaba a reclamar a los funcionarios, ¿no? Es muy interesante porque, ¿qué pasa si bueno, jamás vamos a encontrar a un funcionario público de México en el transporte, ni en una parada, ¿no? Pero si lo llegamos a encontrar cerca del Congreso, bueno, siempre están protegidos, ¿no? Por el chofer, el guarura, y siempre van rápido. O sea, no hay esa comunicación
que sí tienen. ¿Por qué la hemos perdido? Cuando es parte de su trabajo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Bueno, y al contrario, ¿no? Las organizaciones sociales, lejos de beneficiar a la sociedad, son los sindicatos los que se están beneficiando de los programas sociales de la sociedad. Bueno, tenemos que las últimas reformas laborales fueron en 2017 y 2019. Algunos economistas y politólogos coinciden en qué es lo mejor que está haciendo el actual gobierno, ¿no? En el área del trabajo. ¿Por qué? Porque esta legislación ya incluyó una serie de normas, sobre todo de orden fiscal y seguridad social. ¿Ustedes saben en qué consisten estas reformas? ¿Ya qué derechos tienen como trabajadores? Por ley se supone que deben tener seguridad social. Una, y ustedes deben recibir ya pago no en efectivo, sino vía transferencia electrónica, ¿no? Porque ya es un delito para las empresas pagar en efectivo, ¿sí? Eso, bueno, y eso también en orden fiscal hubo muchos cambios porque ahora las empresas tienen que pagar más impuestos por lo que a ustedes a los trabajadores les está dando, ¿no? Y se supone que la recaudación aumentaría y eso beneficiaría al país. Pero ¿qué creen? Que en México tenemos los salarios más bajos del mundo. Nos pagan menos en México que en Guatemala, que en Ecuador. Vamos a ver, aunque, fíjense, a pesar de que se ha aumentado el 50% de los salarios este año, siempre lo que vimos en el curso, a lo largo del curso, es que se criticaba, bueno, las empresas y el gobierno no permitían el aumento de salarios por el problema de la inflación, ¿sí? Pero bueno, aquí vemos, ¿qué ha ayudado a mejorar los salarios en México? Pues la presión nacional e internacional, o sea, no solo se trata de que el gobierno se le ocurrió, sino en este caso fue el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, ¿no? Por eso tenemos aquí los tratados comerciales y el Acuerdo Transpacífico, ¿no? Donde les exigen que se deben regular los salarios y el sistema de justicia. ¿Por qué? Porque también con estos tratados no quieren más corrupción y diferencias salariales. ¿Por qué los otros países que tienen acuerdos con México quieren mejorar los salarios de los trabajadores? ¿Están preocupados por los trabajadores o por qué? ¿Por qué creen? Imagínate, ¿Bere? Sigo, Zuleima, perdón, Zuleima, que vienes de Japón a instaurar una empresa. No, bien, tienes razón. Bueno, pero vas a regresar. Que venga de Venezuela. Ándale. Oye, pero tu hermano no ha probado en Querétaro. Sí, de hecho, o Tijuana. lo van a mandar a Querétaro. Ajá, está creciendo enormemente ahí. Y tienen mejores prestaciones por las empresas transnacionales. Bueno, entonces, regresemos. Vienes con tu empresa, ¿no? ¿Qué vas a instalar acá? ¿Qué se te ocurre, Zule? ¿Qué fábrica? De cervezas. Vas a ir. Eitzel. Sí, ¿verdad? Sí, él tiene una cervecera, ¿no? Itzel, acá en Puebla. Pero resulta que Itzel es rica. ¿Por qué? Porque los salarios en México ya vimos que son bien bajos. Los salarios en Japón son altos, ¿no? ¿Qué va a pasar con tu producto que sale más caro? ¿Cómo vas a competir con ella? Por eso exigen, queremos igualdad de condiciones, que haya mejores salarios para que tu empresa pueda competir con su cervecera. ¿Sí? ¿Sí se entiende por qué? Entonces,
También la corrupción cuesta muy cara para la mayoría de los países. Entonces también por eso está regulando y está obligando a través de los tratados de libre comercio y la corrupción en cuanto a la elección de los líderes sindicales. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles han sido las mejoras con las trabajadoras del hogar? Araceli, ¿tú has oído cuáles son los beneficios que trajeron con las personas que hacen la limpieza de las casas? ¿Qué perdón? Oye, es que de verdad hay condiciones de esclavismo, tienes razón, Itzel. Yo conocí a una señora que iba a una casa a hacer limpieza y le decían que llegara a las 7 para dar de desayunar, pero aparte llegaban las hijas con la ropa, ¿no? Para lavar. Y salía la señora a 7 u 8 de la noche, ¿no? Con un salario pues, bajísimo. Y le hacían, o sea, le hacían lavar las alfombras con cepillo, de veras bien, bien feo y con pues, salarios muy, muy bajos. Bueno, entonces, pero ahora, ¿cuáles son los derechos? Y este es un gran beneficio que se logró para los trabajadores. IMSS, se les debe pagar ya seguridad social, ¿no? Y ya también tienen una tasa, un salario mínimo que no se les puede pagar menos, ¿sí? Entonces es algo bueno, sí, claro. Y también lo que nos dice Pau, ¿no? Antes le daban lo que querían a las señoras, sí, porque trabajaban mucho. Entonces, el problema es que no se ha aplicado, ¿no? Porque todavía hay no sé si se acuerdan lo que pasó en Puebla de una chica que fue a cobrar porque cuidaba niños en un fraccionamiento en Zabaleta y que desapareció. Por eso es que, bueno, afortunadamente apareció la chica, pero resulta que a lo que fue al fraccionamiento es que fue a cobrar porque no le habían pagado la señora los días que había trabajado y le dijo que fuera ese día a cobrar. Pero resulta que la señora pues no la pudo recibir porque no había ido al cajero, ¿no? Entonces se imaginan toda lo vulnerable que son con estas chicas, ¿no? Y bueno, pues sabemos que cuidar chamacos pues es una gran responsabilidad y muchísimo trabajo, ¿no? Y es muy mal pagado. Bueno, el teletrabajo también es otra modalidad que no se ha dado tanto en nuestro país. Yo les puse el ejemplo, ¿no? De una conocida en Hamburgo, cómo ella se enfermó su hija, que era pues, recién nacida, y como no podía entrar a la guardería por la enfermedad, a ella la mandaron a trabajar a su casa para que pudiera estar con su hija, ¿no? Entonces, son derechos laborales que pasan, por ejemplo, en Alemania, o bueno, si ustedes tienen alguna otra experiencia de estos beneficios de los trabajadores, pero en Alemania a las mujeres son 3 meses de permiso cuando tienen un bebé y a los hombres les dan un mes de maternidad. Ajá. ¿Cómo se llama, Excel? Ah, no lo dijiste ahorita, pero que son los permisos de maternidad. ¿Ustedes, chicas, se acuerdan? Maritza. Bueno, no porque ya lo vayan a pedir, no, espero que retrasen eso por su... Bueno, ya ven que no son prejuicios, pero las mediciones dicen que eso hace a las mujeres más pobres, ¿no? Los embarazos tempranos. Ajá, pero permisos de maternidad, ¿no? Se llaman. Creo que sí. Sí, ¿verdad? Bueno, y a los hombres un mes, ¿por qué? Por la importancia que tiene el cuidado de un bebé de manera, pues en los primeros días de vida, pero también para ayudar en el trabajo, ¿no? Entonces vean estos derechos que se conquistan y ahí, por ejemplo, es obligatorio que la gente tome vacaciones. Pueden pensar, bueno, ¿cómo obligatorio? Es que en Europa lo que empezaron a notar es que la gente no quería vacacionar, sino que a veces tenían tanto trabajo que pues, preferían mejor seguir trabajando. Pero los mandan obligatoriamente, ¿por qué? Porque consideran que es importante que descansen, ¿no? Y bueno, no sé si ustedes han oído leyes que suenan muy chistosas de otros países sobre el bienestar de los trabajadores.
ahorita me acordé, y se me olvidó realmente verificar o si era una broma, pero no me acuerdo si en Suiza, Suecia, de esos países que tienen mejor calidad de vida, se estaba dando que si el trabajador quería salir a tener relaciones sexuales, le daban una hora de libre. ¿Por qué? Porque consideraban que eso lo motivaba y que pues iba a regresar feliz. O sea, es que es curioso. Sí, ¿no? Oigan, y es que debe ser. Bueno, y es que hay que pensar que ellos viven la sexualidad de una manera diferente, ¿no? A mí me daría pena ir a decir, oiga, ¿saben qué? Regresen una hora, ¿no? Porque, bueno, no es más conservadora. Pero bueno, a lo que voy con esto es que chequen, chicas, cómo otros países han logrado realmente los trabajadores derechos, ¿no? Y condiciones de vida dignas, que México está bien alejado todavía de esto. Bueno, y sobre todo se han tenido mejores salarios. En El Salvador les dan lo mínimo a todo trabajador que esté en el campo cosechando. Ajá, sí, también, ¿no? Es interesante qué bueno que lo señalas, Pau, porque es muy diferente el trabajo en el campo al trabajo asalariado en las empresas, en las industrias, y también en el campo así es muy bajo en México, ¿no? No pasa lo mismo en países como pues, Estados Unidos o Canadá. Democracia, bueno, ya vimos lo del voto secreto, el sistema de justicia y que todos los dirigentes deben ser votados. Estas como mejoras, ahorita vamos a ver que pasó un fenómeno bien interesante aquí en México. Bueno, regresamos aquí a la OIT, que la Organización Internacional del Trabajo, hay convenios que establece que todos los países deben cumplir con los trabajadores y todo esto está, bueno, son comités de expertos, ¿no? Que realmente saben sobre la materia, sobre el tema y emiten a los países comisiones y recomendaciones, ¿no? Para mejorar las condiciones del trabajo. Perdón. Bueno, vean esta grafiquita que encontré de los salarios mínimos en Latinoamérica. ¿A dónde estamos? Vean, hasta en América Latina, si somos el país después de Estados Unidos y Canadá, bueno, en este caso de América Latina, de los más ricos a nivel mundial, pero vean los salarios, ¿no? Costa Rica tiene mejores salarios, Uruguay, Chile, Ecuador, Guatemala, sí, y imagínense con esa inflación, cómo y bueno, ¿por qué si Venezuela es un país petrolero tan rico, por qué es tan pobre? Porque el petróleo que tiene es más difícil de procesar. Por eso no es tan solicitado, por ejemplo, como el de otros países, ¿no? Pero sí, o sea, es triste a dónde está México, ¿no? En los salarios, a pesar de los aumentos que ha habido. ¿Se acuerdan antes de que vinieran todos estos aumentos con este gobierno en el 2018? ¿En cuánto estaba el salario mínimo? 170. Si hubiera seguido en eso, vean, estaríamos abajo de Argentina, que tiene una de las inflaciones más grandes y más feas de América Latina, ¿no? Entonces, por eso hay que reconocer eso, ¿no? A pesar de todas las críticas. Pero, ¿qué tal con las horas de trabajo? México es uno de los países donde más se dedica al trabajo, 23 horas más. En México se trabajan alrededor de 2.137 horas. Vean, en Dinamarca un trabajador solo trabaja 1.380 horas. 1.000 horas menos, con un salario, por supuesto que mejor, ¿no? Noruega también 1.384 y en Alemania 1.386 horas. Entonces realmente vemos que en salarios estamos bajos y también somos un país
a donde más se trabaja por menos. Bueno, el TEMEC, y bueno, tienen razón algunos economistas que critican, a ver, pues es que lo importante porque salen a jactarse que hacen nuevos tratados comerciales, pero lo importante no son tanto los tratados comerciales, sino que haya mejores condiciones de vida para los trabajadores. ¿A ustedes cómo creen que les beneficia, por ejemplo, que vengan empresas como Audi, como BMW a Puebla? A ustedes como pedagogas. Porque siempre pensamos en lo directo, ¿no? Va a beneficiar a las ingenierías, ¿no? ¿Pero en qué beneficio? Pero bueno, vean cómo se adapta. Cuando empezaron a llegar alemanes a Puebla por Audi, contrataban a gente que pudiera hablar alemán, o sea, poblana, para que ayudara a la gente alemana a ubicarse en la ciudad, ayudarles en el súper, a hacer sus trámites migratorios y todo eso. Y en ese entonces, ¿cuánto tiene que llegó Audi? ¿No se acuerdan? Bueno, pagaban más o menos 10,000 o 15,000 pesos mensuales. Ahora hay programas que pues es solo de amistad, ¿no? De ayudar al extranjero. Bueno, pero ¿cómo ayuda? ¿Cómo ayuda? ¿Cómo crees, Araceli, que ayuda a que vengan más extranjeros a estas empresas? ¿Y qué beneficia a ti como pedagoga? Bueno, a los pedagogos en general, ¿no? Pues yo creo que dependiendo de otro país tienen otra forma de pensar y quizás tenga. Ah, bueno, tú dices en el lado cultural, ajá, pero en el económico. Pues van a necesitar más maestros, las escuelas, ¿no? Uno, también, pues las asesorías, terapias que necesitan a veces los niños o la adaptación. También entonces empieza a crecer la demanda laboral en educación, ¿no? Esto es importante y sobre todo la enseñanza del español. ¿Ustedes creen que podrían enseñarle español a un niño alemán o inglés sin que sepan el idioma? Sin que yo sepa el idioma Ajá, de ellos. y ayudarles a hablar español. A ver, como pedagogas, es lo que quiero que piensen. Yo creo que sí, pero tendrías que tener como que cierto conocimiento también de su idioma para poder crecerlos tanto ellos como a ti, como ellos. Y tener estrategias para poder apoyarlos. Sí, claro, las estrategias son fundamentales, pero piensen cómo hablamos, cómo aprendemos a hablar nosotros, ¿no? El español. Oyendo, relacionando. En muchas escuelas, por ejemplo, bueno, no muchas, en las escuelas que tienen maestros extranjeros, por ejemplo, dan clases de matemáticas en alemán sin que el maestro sepa español. Y dan clases de alemán. ¿Qué es lo que pasa? Que así están obligando al niño a aprender el idioma. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo nos enseñan a nosotros español? Perdón, inglés en las escuelas. Siempre traduciendo, y ese es el problema, que no aprendemos. Imagínense que no tuviéramos la facilidad de que nos van a traducir las cosas. Estamos realmente obligados a estar escuchando y estar hablando. Si nos equivocamos, ¿qué pasa con un niño cuando empieza a hablar? Siempre se equivoca. Por eso no es conveniente que los papás infantilicen y se hacen mucho, ¿no? El bebé quiere la lechita. No, o sea, no hay que infantilizar el lenguaje. Suena chistoso, pero no le beneficia al niño, porque el niño, ustedes saben, como pedagogas, que tienen una memoria fonológica, gramática, y esa es la que se tiene que estar fortaleciendo. Por eso es que sí podrían enseñar español, aunque no sepan el otro idioma, porque están obligando al niño
a pensar y estar escuchando y estarlo corrigiendo, ¿sí? Eso para que se animen, pero bueno, claro, tienen que saber bien cómo se enseña el español, ¿no? Bueno, también con este tratado lo que exige es que se protejan y se garanticen los derechos sindicales de los trabajadores. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto, chicas? Pues que se les brinda una protección a los que están dentro del sindicato. Que tienen que estar sindicalizados, ¿no? Porque el sindicato es el que va a estar obligado a proteger sus derechos. ¿Sí? Bueno, también el que haya vínculos entre el sindicalismo mexicano, el estadounidense y el canadiense, así como una agenda internacional compatible con la agenda nacional, ¿no? Pero vean qué pasó. Este ejemplo, ¿nos quieres leer, Araceli, fuerte, por favor? Sindicato canadiense BIPOR, la central obrera estadounidense, estuvieron muy pendientes de la legitimación del contrato colectivo de trabajo que se llevó a cabo en la planta de General Motors. General. En Silao, Guanajuato. Ajá, es un ejemplo de los beneficios. O sea, ¿sí entendiste, Araceli, cómo contratan ahora a los trabajadores? Son los del sindicato estadounidense, el sindicato canadiense con el sindicato mexicano que están haciendo los contratos de trabajo de los trabajadores, suena redundante, para garantizar sus derechos laborales. ¿Eso beneficia al trabajador? Por supuesto, porque le está garantizando que se le esté pagando bien y que esté recibiendo todo lo que por ley le corresponde, ¿no? Entonces vean, este es un beneficio de los tratados comerciales, ¿no? Que están pasando. Entonces, ¿por qué son necesarios los sindicatos? Pues para dar fuerza a las demandas e impactan en las políticas públicas, ¿no? La libertad sindical entonces va a permitir mayor presión y mejora en las condiciones de trabajo, equiparándolas entre los países firmantes, por lo que será igual de atractivo el contratarlos. O sea, eso se supone que debería ser que un trabajador debe tener los mismos beneficios que ser contratado aquí en México que en Estados Unidos. Eso dice el papel, pero realmente estamos bien lejos de la realidad. Vean los salarios mínimos. En Estados Unidos, bueno, varía por regiones, pero en Arizona está en $13.85 la hora. ¿Cuánto ganarías, Maritza, si trabajaras ahí en Arizona en un día? Que ya bajó ahorita el dólar, ¿no? Está en 19 pesos. ¿Cuánto más o menos por día? Órale, te vas a aventar a hacer el cálculo. ¿Cuánto, perdón? 200, no. Sí son 263. dólares. Dólares, ¿no? ¿Cuánto es en pesos por día? 263 dólares al día. O sea, porque si la hora 3.85 y trabajas 8 horas, ¿creías que pesos? No, no. Es que no lo multiplicamos por el peso. Ah, ya no. Bueno, eso es por hora. ¿Cuántos pesos? 263 por 8 horas, que son las... Son 2.105 diarios. Lo que te gana un trabajador, o sea, el salario mínimo. Imagínate en 15 días cuánto es. A ver, ya nos está aquí tentando. 2.105 por los 14 días son 29.500 Por 15 días. Bueno, en Canadá, vean, es más alto, está en 15.50 por hora, ¿no?
Y en México, bueno, sí saben que el salario mínimo, no está en 270. Está, aquí me equivoqué porque eso es en... No, no, no. No, eso es en la frontera. Son dos tipos de salarios. Está en los salarios más altos están en la zona fronteriza, ¿sí? Y ya el resto del país pertenecemos al otro tipo de salario, pero está, a ver, los salarios mínimos ustedes los pueden consultar en una tabla que publica la Secretaría del Trabajo, y eso, claro, es por profesión. El salario mínimo... No, no, no. Ya está en más de 200. 220 creo está. Ajá, 207. El mínimo. Sí, aquí perdón, era 207 y puse 270. Con razón se me hizo muy alto, ¿no? Pero es... No, no. Estamos en México. Son diarios. Ya no, imagínate, nos emocionas, ¿no? Aquí no pagan por hora. Aquí... Sí, aquí son diarios, querida. Perdón por venir a la realidad. Sí, ¿en cuánto está por 15 días? Por 15 días son 3,105. No, pues para que migres, acuérdate que en el mundo se está solicitando muchas docentes que hablen español, porque el idioma ahorita es uno de los más importantes para el área de negocios. Entonces, sí, ya les había dicho que también en Estados Unidos en verano dan becas a docentes, ¿no? Para irse a trabajar a Estados Unidos y viven en las residencias de los estudiantes. No, ese es directo con las universidades a través de la embajada, ¿sí? O sea, de manera legal. No ir con la mochilita que crearon las de la Ibero, ¿no? Para el migrante. No, no, no. Bueno, ¿cuál es el problema? Que lo que se mide es si el salario mínimo alcanza para la canasta básica. ¿Qué es la canasta básica? Son productos que señalan que son de primera necesidad, que se tienen que comprar. Son 40 productos de primera necesidad lo que se mide, y el salario mínimo no alcanza para comprar la canasta básica. Eso es entonces uno de los reclamos. Sí está subiendo el salario mínimo, pero la inflación sí está aumentando y no permite que se consiga lo básico ¿no? Entonces, vemos que a pesar de estos cambios todavía no se consigue mejorar la condición de vida de los trabajadores en México. Bueno, y estos alimentos de la canasta básica dice imprescindibles. ¿Por qué? Porque aportan los nutrientes necesarios para el correcto funcionamiento del cuerpo, por lo que es fundamental tenerlos presente al momento de hacer las cosas de la despensa, ¿no? O sea, no está incluido el gansito, aunque es delicioso. La coca. ¿No te gusta el gansito ni congelado? No, la coca no, pero ni congelado. Bueno. Fíjense, lo que mide el INEGI es que dice que el corte de precios para enero del 2023 se necesitaron 1,644 pesos mensuales por persona para cubrir únicamente los gastos de alimentación en zonas rurales. Y en zonas urbanas el costo aumentó a 2,144 pesos por persona. O sea, para comer nada más lo básico, lo que necesita el cuerpo, por persona, en la ciudad se necesitan 2,144 pesos. Si el salario mínimo es de 3,000, ¿qué? Por quincena. 3,105. Imaginen si puede alcanzar. O sea, nada más para uno. Y para el resto,
¿no? Entonces los datos sí son muy duros. Bueno, perdón, acá también lo que les quería, rapidísimo ya para terminar. El problema fue que en Pemex ya les habíamos dicho, bueno, habíamos hablado de la corrupción tremenda que había con el líder sindical, que este hombre anda, nadie lo persigue, pero ya huyó del país, ¿no? Porque pues realmente cometió muchos delitos. Sin embargo, hubo elecciones con esta idea de garantizar lo que habíamos visto ahorita con el tratado comercial. ¿Y qué creen? Que los trabajadores votaron, aquí como dice, el sindicato petrolero elige un nuevo cercano de Romero de Champs, o sea, del que huyó, ¿no? Como nuevo secretario general. Ricardo Aldana obtiene el 70% de los votos entre denuncias de irregularidades por parte de los candidatos críticos. O sea, hay libertad de elección y la gente sigue votando por los mismos líderes corruptos. ¿Por qué? ¿No? Entonces, vean, es un problema que tenemos en el país y creo que este texto que leyeron de Krause, creo que da una hipótesis muy interesante para entender por qué seguimos votando por los mismos, ¿no? Bueno, entonces hasta acá le dejamos, chicas, perdón, creo que si está marcada una actividad ahorita checo para hoy, ya no nos da tiempo, la vamos a hacer para la siguiente. Espero